Veamos sobre la presión hidrostática. A ver, la presión hidrostática es la presión ejercida por una columna de líquido. Cuando nos sumergimos en el agua, como en ese caso observamos a un buzo muy experimentado que es conocido por ti, notamos que por propia experiencia, que a mayor profundidad, la presión que experimentamos es cada vez mayor. Esto se debe fundamentalmente al peso del líquido que se ubica por encima de nosotros. Cuando el líquido está en reposo, el valor de la presión que ejerce un líquido de densidad, a ver, vamos a ver, ahí tenemos, veamos, ahí tenemos, por ejemplo, el buzo, queremos la presión hidrostática en el punto A, el cual está sumergido una altura, una profundidad H. Entonces, la presión hidrostática, que se mide en Pascal, es igual a la densidad del líquido, que se da en kilogramos por metro cúbico, por la altura, que se da en metros, y por la gravedad, que ya sabe su valor, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Ese es el concepto de presión hidrostática. Recuerda, todo cuerpo sumergido va a experimentar una presión que ejerce ¿quién? La columna de líquido que está sobre dicho objeto. Veamos el principio de Pascal. A ver, ¿qué me dice el principio de Pascal? El incremento de la presión aplicada a una superficie de un líquido contenido en un recipiente se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Es importante este principio. Este principio tiene mucha utilidad, muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. O sea, por ejemplo, mira, si yo aquí vemos un émbolo, vemos una jeringa, ¿no? Una jeringa, hay un émbolo, tiene una cierta área. Si le aplicas una fuerza, estás determinando una presión aquí. Esa presión, esa presión se distribuye, se transmite por todo el líquido. Vemos que en los agujeros que tiene la esfera aquí, vemos que el líquido sale con la misma presión que tiene aquí en el émbolo. Eso es lo que me dice el principio de Pascal. Este principio es muy importante y tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en las gatas hidráulicas, que sirven por ejemplo para levantar un auto cuando queremos cambiar un neumático. O en las maquinarias grandes, por ejemplo, de las minas, o retroexcavadoras, utilizan todo el sistema hidráulico. Se aplica también en los frenos de los carros, se aplica el principio de Pascal. Vamos a ver sus aplicaciones. A ver, la prensa hidráulica es un dispositivo que puede servir para explicar mucho mejor el significado de sus diferentes funciones desde el principio de Pascal. Por ejemplo, aquí tengo un émbolo. Un émbolo es un cilindro, ¿verdad? Un émbolo de área A1. Es pequeño el área. Y por el otro lado tengo un émbolo de área 2. Es mayor que el área 1. Entonces, al aplicar una pequeña fuerza, vamos a poder lograr levantar, multiplicar esa fuerza. Y vamos a poder elevar, por ejemplo, este es el concepto de una gata hidráulica, ¿no? En donde con una pequeña fuerza vas a poder levantar un cuerpo que pesa mucho más. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Que cuando tú aplicas una fuerza en este émbolo, estás aplicando una presión. Esa presión se distribuye por todo el seno del líquido. Se distribuye por todo el líquido, de tal manera que aquí la presión en este punto es igual que la presión aquí. De tal manera que presión 1 es igual a presión 2, pero presión por definición sabemos que es fuerza 1 sobre área 1 igual fuerza 2 sobre área 2, lo cual me da la ecuación para poder aplicar en la prensa hidráulica.
Por ejemplo, en la aplicación de los frenos, mira, qué importante la aplicación de esto. Cuando tú pisas el freno, tú lo que aplicas es un émbolo, un cilindro, mira, aplicas y esta presión que te ejerces acá se distribuye por todo el seno del líquido y aquí como el área es más grande, esa fuerza se multiplica. Esa fuerza se multiplica empujando una zapata que va a los aros de la rueda y haciendo que se frene. Mira, ve, la aplicación del principio de Pascal en los frenos, en este caso un freno hidráulico porque el medio que transmite la presión es el líquido. ¿Qué pasa cuando el líquido no funciona? ¿Qué dicen generalmente los choferes? Se me vaciaron los frenos. ¿Qué significa eso? Que esto es una cañería, ya vamos a ver cómo es el sistema mediante un video y el líquido escapa por acá. Entonces cuando tú frenas el pedal, no hay líquido que transmita la presión. Es por eso que el sistema no funciona, porque no hay líquido, repito, que transmita la presión. ¿Y ahí por qué? Porque el líquido ha escapado. Entonces, el chofer que dice cuando no le funcionan los frenos, se me vaciaron los frenos. Esto representa una rueda, ¿no? Esto representa una rueda. Aquí está el aro, ahí está la zapata, presiona allí y hace que la rueda se vaya deteniendo. Con una pequeña fuerza en un émbolo pequeño, ¿cómo multiplicas la fuerza en un émbolo grande? Esa es la aplicación de la prensa hidráulica. A ver, veamos este video. A ver, veamos este video muy interesante. A ver, ahí tenemos como datos iniciales, tenemos unas pesas, allí tenemos unas jeringas unidos a un tubo, ¿no? En este caso, una manguera, el transmisor de la presión. Mira, ve, como obviamente tenemos dos émbolos, uno de mayor área que el otro. Ve, este que está a la izquierda es de menor área y el que está a la derecha es de mayor área. Allí tenemos 6 masas iguales, ¿no? Tenemos 6 masas iguales y vamos a ver el experimento. Observa, 2 jeringas de diferente diámetro. Sobre la jeringa mayor, de mayor diámetro, colocas 4 masas. Y mira, y sobre la jeringa menor, 2 más. Y mira cómo lo eleva, cómo multiplica la fuerza. Esta es una prensa hidráulica. Mira, y ahí se cumple el principio de Pascal. Mira, aplicando una fuerza menor a la que está a la derecha, mira cómo hace posible que se eleve. Este concepto de la prensa hidráulica, que es el principio de Pascal, se utiliza en varios aspectos de nuestra vida cotidiana. Ahí está. Ese es el principio de Pascal. Muy bien. ¿Qué tal te pareció? A ver, vamos a otra definición de los vasos comunicantes. Vamos a la definición de los vasos comunicantes. ¿Qué son los vasos comunicantes? Los vasos comunicantes es el nombre que recibe un conjunto de recipientes comunicados por su parte inferior, superior o lateral y que contiene un líquido homogéneo. Se observa que cuando el líquido está en reposo, alcanza el mismo nivel en todos los recipientes, sin influir la forma y volumen de estos. Observa, cuando se agregó el líquido por uno de los vasos, como están interconectados, y cuando se pone en reposo, no interesa la forma, no interesa el grosor del tubo, no interesa, todos alcanzan el mismo nivel. Todos alcanzan el mismo nivel. Este es un concepto muy importante de vasos comunicantes. Todos alcanzan la misma altura. Aquí aplicamos un principio interesante, el principio fundamental de la hidrostática,
¿Qué me dice el principio fundamental de la hidrostática? Observa, todos los puntos en una misma profundidad y el mismo líquido se encuentran a la misma presión, sin importar la forma del recipiente. ¿Qué pasa si yo trazo una línea horizontal? Si yo trazo una línea horizontal le llamo isóbara. Entonces, ¿qué puedo decir? Que todos los puntos que se encuentran sobre esa isóbara están a la misma presión. Por lo tanto, en este caso, si yo trazo una línea horizontal, ¿qué voy a decir? Que la presión hidrostática 1 es igual a la presión 2, igual a la presión 3, igual a la presión 4. Este principio fundamental de la calorimetría, de la hidrostática, nos va a servir para la solución de los problemas. Entonces hay que tener en cuenta esto, que cuando trazo una línea horizontal, cualquier punto que esté sobre el líquido en esa misma línea se encuentra a la misma presión. Vayamos a la solución de problemas.